Muy buenas tardes, mi nombre es Ernesto Gaspari y estamos acá para hacer una profundización del tema que nos ha tocado preparar en la cátedra de teoría literaria. Este trabajo ha presentado un múltiple desafío. Por un lado teníamos que interpretar y hacer nuestra propia relectura de ciertos críticos, lo que no fue para nada sencillo, luego armar un mapa mental y por último generar un video que profundizara este tema. Creo que si bien no ha sido fácil, tiene mucho que ver con justamente la teoría que a mí me va a tocar hablar o profundizar, un poco romper las estructuras que tenemos de formas de evaluar o de formas de presentar un tema, ¿sí? Eh, Así que posiblemente no sale del todo bien, pero lo que me parece importante es el intentarlo. Voy a empezar a compartir con ustedes, la idea es una serie de diapositivas y al final de la misma van a tener también el mapa que ya subí a la plataforma, como para que pueda completarse la información. Vamos a comenzar entonces partiendo de que la teoría o la poética literaria que a mí me tocó fue el postestructuralismo, pero me resultaba importante que recordáramos y que pusiéramos en contexto que estamos dentro de la cátedra de teoría literaria y que recordemos que es un campo de especulación científica sobre el hecho literario y que se va a nutrir de la historia literaria y de la crítica literaria. ¿Cuál es el problema con el que nos enfrentamos? Que no hay una sola teoría. Entonces, ante la posibilidad de nuestras prácticas docentes y demás, vamos a tener que tener en cuenta que hay muchas teorías que quizás estemos usando solamente una o quizás estemos usando varias sin darnos cuenta. Por eso la importancia de entenderlas. El postestructuralismo es una corriente crítica que va a surgir entre los años 60 y 70 y su nombre va a generarse en relación con la teoría anterior, el estructuralismo, que proponía entender a la cultura humana por medio de una estructura modelada en el lenguaje que difiere de la realidad concreta. El post va a rechazar la autosuficiencia que propone el estructuralismo y también va a cuestionar a las oposiciones binarias que constituyen esas estructuras. Ahora vamos a ver algunas de ellas, pero básicamente es esto. Sus principales referentes tenemos a Barthes, a Derrida, que en él nos vamos a focalizar mucho más. Tenemos a Foucault, tenemos a Kristeva, tenemos a Paul de Man, son referentes de esta corriente literaria. Dentro del postestructuralismo surge un concepto que es el concepto de la deconstrucción como algo clave y fundamental en esta teoría. Entenderlo no es sencillo. Yo voy a dar primero esta parte y después una apreciación personal. Básicamente la deconstrucción lo que dice es que toda interpretación constituye siempre e inevitablemente una lectura equivocada. Esto es porque leer es interpretar y en todas las interpretaciones siempre hay una transformación y equívocos que van a permitir o van a conducir a lecturas incorrectas. Por el otro lado, Bloom, que también aporta mucho a esta corriente, dice que plantear lecturas incorrectas nos va a llevar a pensar en lecturas correctas o lecturas posibles. Acá tenemos una de estas oposiciones binarias, ¿sí? Lectura incorrecta, lecturas posibles. Si vemos estas imágenes, fijémonos que en la primera es el hombre de la izquierda, desde su lugar ve 4 listones, pero el de la derecha es 3. Es decir, la percepción de la realidad puede ser muy distinta desde donde la miremos. También lo podemos ver reflejado en la imagen de abajo. Tenemos que dibujar un
un huevo. El autor va a hacer lo que interpreta de esto. Para uno es pan, para otro es otra cosa. Entonces esta idea de las varias interpretaciones que pueden dar una lectura equivocada abren también la posibilidad de lecturas correctas o lecturas modelo. Para los postestructuralistas, la formulación de las oposiciones binarias, que son esenciales en la teoría deconstructiva, por ejemplo, lectura correcta, lectura incorrecta, interpretación o mala interpretación, dispone la necesidad de pensar lo siguiente, que los primeros términos siempre de estas oposiciones, de estas jerarquías, se va a tomar como lo prioritario, como lo central, respecto de lo segundo, que es lo marginal, que se concibe como una negación. Pensemos en un caso concreto, civilización y barbarie. Civilización es lo prioritario, lo central, la barbarie es lo marginal, lo que negamos. En esto van a ver este dibujo, esta imagen, que es un poco extraña, pero es para explicar una palabra que es un poco rara. El intérprete, la deconstrucción dice que el intérprete siempre repite un modelo de texto, por ello en la lectura es una repetición transformadora. Esto quiere decir que es transductora de la estructura que pretende analizar. ¿Pero qué es lo transductor? ¿Qué es un transductor? Básicamente un transductor es aquel dispositivo capaz de transformar una manifestación de energía que ingresa por un lado, transformarla en algo diferente cuando sale. Esos son los transductores. De alguna forma, si lo llevamos a la literatura, es lo que ingresa al lector, es transformado, es convertido a la salida, a lo que él ha hecho en su interpretación. Entonces, por esto es importante lo que en la izquierda estamos marcando, que de este modo las lecturas previas a las que se enfrenta un lector no constituyen básicamente errores y no deben ser descartadas o como que son verdades contrarias, sino que pueden ser repeticiones reveladoras, que pueden dar algo o aportar algo importante a la estructura textual. Eggleton, por su parte, va a decir que el lenguaje es menos estable de lo que parece, porque deja para los postestructuralistas de ser una estructura bien definida y delimitada, como la teníamos, para pasar a ser un tejido en donde hay un intercambio y una circulación de elementos, y en donde estos elementos no son totalmente definibles, pero sí están en relación y pueden explicarnos algo. Pero como sigue siendo el tema de la deconstrucción un tema complejo y de entender y de llevar, entonces yo investigué un poco más y digo, ¿la deconstrucción es solamente literaria o se puede dar en otros ámbitos? Entonces hay que pensar, lo primero que se me ocurrió pensar es si hay una deconstrucción personal del ser, de uno mismo. Y sí, básicamente lo hay. Y es cuando logramos desarmar estructuras sociomentales que hemos incorporado en nuestra vida y al paso de por diferentes ámbitos sociales, aquellas estructuras que por la crianza, por cómo fue nuestra niñez o por cómo fuimos educados, nos han dejado cerradas o limitados ciertos aspectos. Si logramos ir desarmando y abriéndose esas estructuras, estamos en un proceso de deconstrucción. Las feministas, por ejemplo, que vienen trabajando hace mucho con el tema de la desconstrucción, ellas dicen que deconstruir implica ser capaces de tomar distancia, de desnaturalizar y poner todo sobre la mesa, todo aquello que hemos incorporado en nuestra vida, y elegir en base a eso a qué actividades, costumbres o actitudes queremos conservar y a cuáles no queremos conservar. Cuáles pueden esperar y cuáles van a ser prioritarias. Esto es importante si lo vemos con la lucha del feminismo contra esto, del machismo y demás, visto la mujer siempre como la que tiene que mantener la casa, la que cuida a los hijos y demás. Bueno, ¿esto es lo prioritario o puede esperar? ¿Qué es lo que me hace a mí
mejor persona o me hace sentir más pleno. Después del postestructuralismo, obviamente surgen, después de los 70, nuevos grupos, y se los llama el nuevo postestructuralismo, que traen una gran apertura teórica, porque empiezan a ver algunas condiciones sociales, históricas e institucionales. Entre ellos, las corrientes que van a aparecer son el nuevo historicismo, el feminismo del que algo ya hablamos, y los estudios culturales. En el caso del nuevo historicismo, va a discutir el rigor inmanentista de buena parte de la teoría de las últimas décadas. Recordemos que el enfoque inmanentista decía que la obra es algo autónomo. Dejábamos de lado todo lo demás, dejábamos de lado lo que es el autor, dejábamos de lado lo que es el contexto, solamente tomábamos la obra. Por otro lado, dice que la relación entre texto e historia, considerada por muchos autores como relación intertextual, va a pasar a ocupar un primer plano sumamente destacado para este nuevo historicismo. La intertextualidad es fundamental. Y por otro lado, una obra no debería ser considerada como una obra como una creación aislada, sino que tiene que ser considerada como producto de una época, de un lugar y de unas circunstancias de composición. Esto es fundamental también tenerlo en cuenta, creo que para nuestras prácticas docentes. Y la otra corriente son los estudios culturales. Los estudios culturales rechazan desde el idealismo estético y van más en favor de una literatura como práctica social. Y recordemos que cuando vimos en las primeras clases teníamos una función social de la literatura. Bueno, básicamente volvemos a esto. Por el otro lado, confieren al acto y al discurso interpretativos una marcada actitud de oposición y responsabilidad política, y ellos observan que hay una inquietud muy importante exigida de las llamadas perspectivas marginales, aquellas que tienen que ver con lo social, lo colonial, lo racial, lo sexual. Estos grupos que se sienten marginados, que se sienten fuera de ser estudiados o de ser analizados o de ser correctamente considerados literatura, exigen ser considerados. De alguna forma, y para ir cerrando, un ejemplo que se me ocurrió con esto, digo, en cuanto a una obra o a un autor, en donde se pueda ver el postestructuralismo y la idea de deconstrucción y demás, se me ocurrió hablar o pensar en Cortázar. Hay muchas obras de Cortázar que me parece que dan este ejemplo, pero por ejemplo en Casa Tomada no hay una única posible interpretación. Hay decenas de interpretaciones posibles que no pueden ser consideradas ni calificadas como malas o incorrectas. Esto también creo que es fundamental a la hora de que cuando trabajamos con nuestros alumnos el texto, los dejemos hacer sus interpretaciones y no los encasillemos, no los estructuremos hasta que veamos esas interpretaciones y podamos guiarlos en el caso de que sea necesario. Como lo prometido es deuda, aquí está el mapa que he compartido en la plataforma, para que quede también dentro del PowerPoint. A todos ustedes, muchas gracias entonces por ser parte de mi proceso de deconstrucción personal. Desde ya muchas gracias y bueno, detengo en este momento la grabación para poder subirla. Hasta luego.